y poder ser instruidos por su palabra. ¿Usted le da gracias a Dios por este lugar? ¿Sí? Saludamos también a aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Gracias damos a Dios por sus vidas. Les mandamos un saludo desde Casa de Oración aquí en Fontana. Y es un gozo poder estar reunido con ustedes y tener el privilegio de compartir la poderosa palabra del Señor. Así que yo le pido a Dios de su ayuda y su respaldo para poder transmitir su mensaje y no el nuestro. Así que, ¿usted está listo? Muy bien. El título de esta enseñanza, usted lo puede ver ahí en su pantalla, es A Jehová tu Dios adorarás. Esta frase es una cita bíblica que se encuentra en varios pasajes, pero la podemos encontrar en Mateo capítulo 4 versículo 10, y es parte de la respuesta que Jesús le da a Satanás cuando éste viene a proponerle que lo adore a él en vez de a Dios. Jesús, por supuesto, rechaza la propuesta de Satanás y le dice en Mateo 4:10: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él, ¿qué dice? A Él solo servirás. Aquí Jesús enfatiza la importancia de adorar y servir únicamente a Dios. Y cita lo que ya había sido establecido por Dios en el Antiguo Testamento. Si me acompaña a Deuteronomio, al capítulo 6. Dele vuelta a su Biblia. Es bueno escuchar esas Biblias. Las hojas, ¿verdad? Ahí están dando vuelta. Y dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Ahí es donde se encuentra lo que Jesús está citando y dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Dele vuelta ahí al capítulo 10. Esta misma instrucción se vuelve a repetir en el capítulo 10 versículo 20 y dice: a Jehová tu Dios temerás, tradúzcase adorarás. A Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Y note usted lo que dice a continuación en el versículo 21. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. El mandato bíblico de adorar solo a Dios lo podemos ver por medio de muchos pasajes en la Biblia. Este mismo principio se repite continuamente y algo que muchas veces confundimos es la definición del término adoración. Muchos creen que adorar solamente se trata de cantos lentos, pero ¿cuántos sabemos que adorar va más allá que los cantos? Veamos el significado de este término para una mayor comprensión. La palabra adoración es la raíz verbal del hebreo shahá, que significa postrarse, inclinarse como señal de respeto, caer. Describe el gesto reverente hacia Dios. En el término griego corresponde al verbo proskineo, que también significa temor reverente, inclinarse, besar la mano en señal de reverencia y sumisión. En ambos casos se denota homenaje y reconocimiento de autoridad y sumisión ante Dios. La adoración se puede entender en un sentido amplio, haciendo notar un estilo de vida, una manera de vivir diferente a la que vive el mundo. El apóstol Pablo le dijo a los romanos, a los hermanos de Roma, en el capítulo 12, versículo 1, un pasaje muy conocido por todos, les dijo: así que, hermanos,
Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Usted sabe que en los antiguos tiempos se sacrificaba un animalito para ofrecerlo a Dios como muestra de adoración. Ahora en nuestros tiempos ya no es un animal, sino más bien Dios desea que nos ofrezcamos nosotros mismos en un sacrificio vivo. ¿Sacrificando qué? La carne, los deseos personales para cumplir los deseos de Él, ¿verdad? Poniendo todas nuestras energías y recursos a su disposición. En este contexto, la vida en su totalidad se considera un acto de adoración o de servicio a Dios. La palabra adorar la podemos ver por lo menos alrededor de 150 veces refiriéndose a que Dios es el único digno de adoración y que no debemos rendir culto a ninguna otra cosa o a ningún otro ser. Desde los antiguos tiempos hasta el día de hoy hemos escuchado tantas y tantas veces que solo a Dios hay que servir, que solo a Él hay que amar y que únicamente Él debe ser el objeto de nuestra alabanza y nuestra adoración. Y posiblemente alguien pueda considerar este tema como una lección ya aprendida, deseando probablemente oír algún tema más práctico. Un tema donde Dios pueda obrar en nuestra vida natural, de acuerdo a la situación que estás viviendo en el presente, alguna situación apremiante, incluso quizá por tu estado espiritual. Puede ser que estás siendo tentado, provocado, calumniado, y esto te haga pensar que necesitas un mensaje de consolación o fortaleza. Un mensaje que te pueda dar dirección a lo que en este momento tú estás pasando, en vez de oír algo que tiene que ver con los primeros rudimentos. Puede ser que haya alguien por ahí. Sin embargo, mis amados hermanos, si tan solo comprendiéramos bien lo que realmente significa el primer y grande mandamiento, que por cierto, ¿usted sabe cuál es el primer y grande mandamiento? Si no lo sabe, dele vuelta a su Biblia para comprobarlo. Mateo capítulo 22. En el versículo 37, Jesús lo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y note usted que Jesús no se quedó ahí solamente. No sé si alguno pudiera haber estado ahí, hubiera dicho: ok, gracias Señor, ¿no? Y nos vemos. No, espérense, no he terminado. Versículo 39, el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Usted comprende esto? No lo oí nomás oí por aquí uno. ¿Sí lo comprende? Y luego entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos está pasando? Hacer esto, amar a nuestro prójimo, nos convierte en un sacrificio vivo, agradable para Dios. ¿Sí? Esa es la adoración que a Dios le interesa. En vez de estar preocupados por lo que no podemos hacer, deberíamos estar concentrados por aquello que sí podemos hacer, que es demostrar
que en realidad amamos a Dios. Jesús lo dijo en Juan 14:15, si me aman, ¿cuántos aman a Dios? Guarden mis mandamientos. Otra versión dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. En ocasiones yo les pregunto a mis hijos, tengo 2 chiquitines, uno de 6 y la niña de 9. Hijo, hija, ¿tú me amas? Y ellos contestan, sí, mucho, papi. Entonces, ¿por qué no obedecen lo que uno les está pidiendo? Y dicen, papá, no. Te amamos mucho, pero déjame hacer lo que yo quiera. Y así no es la cosa, ¿verdad que no? ¿Sí o no? Usted deja a sus hijos hacer lo que quiera. Bueno, de igual manera es para nosotros. Usted dijo que amaba a Dios, ¿verdad que sí? ¿Sí? Si pudiéramos medir cuánto amamos a Dios, la medida de nuestro amor por Dios, ¿cuál sería? Mucho, de aquí hasta el cielo, papá. ¿Cuál sería la medida? En la medida que nosotros obedecemos a Dios, es como le amamos. Y amar a nuestro prójimo es un mandamiento de Dios, ¿sí o no? Adorar a Dios es un mandamiento. Y cuando nosotros atendemos la instrucción o el mandato, estamos demostrando que lo amamos. Cuando atendemos las instrucciones de Dios, las cosas a nuestro alrededor cambian. Las situaciones difíciles en nuestra vida personal cambian. Eso por lo que dijiste que este mensaje no es para ti. Todo cambia cuando amamos a Dios. Sin dudas tus problemas, ¿cuántos tienen problemas, por cierto? Por allá no tienen. No, ¿cómo le hace, hermano? A ver, al final nos dice a todos, porque ya veo por ahí algunos que no tienen problemas. Tus problemas estarían resueltos, porque de eso depende toda la ley, todos los profetas, todo lo que Dios ha dicho y todo lo que va a decir. De ahí también se desprende todo lo que eres y todo lo que serás. Escucha esto es medicina para toda tu enfermedad y solución para todos tus problemas. Si hay algo que a Dios le importa, si existe algo que resume lo que es su corazón y su propósito, es esto. Escucha, solo a Jehová tu Dios adorarás. Solo a Él servirás. Solo Él será el objeto de tu adoración. Si analizamos un poco la relación que tuvo el pueblo de Israel con Dios, con quien tuvo un pacto, podremos darnos cuenta que la causa de todos los problemas en la relación entre Dios y su pueblo fue el pecado de idolatría. Si tú buscas en las Escrituras, comprobarás que todo problema, todo castigo a Israel, toda crisis, toda reprensión, toda exhortación fuerte vino a ellos por causa de la idolatría. Dios se describe a sí mismo como un Dios celoso. Y la época más fuerte que tuvo que padecer el pueblo de Israel ocurrió en el tiempo del profeta Elías. ¿Y sabe por qué fue? Esto no fue porque no adoraban a Dios, escuche esto, sino porque no adoraban solo a Dios. El problema de Israel no era que no amaban a Dios, sino porque no amaban solo a Dios. Tampoco era porque no servían a Dios, sino que estos servían a Dios y a los Baales, a Jehová y a los dioses. ¿Me está siguiendo? Ahora escuchemos bien las siguientes preguntas. ¿Qué interés
tiene Dios en que solo Él sea adorado? ¿Será que Él es un Dios ególatra, que solamente está ahí sentado en su trono y quiere adoración para Él? ¿Será eso? ¿O por qué Dios exige adoración únicamente para su persona? ¿Por qué será? ¿Usted sabe por qué? ¿Se lo digo? ¿Se lo digo? ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios y punto. Él es el único Dios verdadero. Todos los dioses de este mundo son nada comparados a nuestro Dios. Estos son dioses falsos e ídolos que el hombre se ha inventado, que tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos y unos los tienen más grandes que otros y no oyen. No tienen ningún poder real ni sustancia. Mientras que el Dios verdadero al cual usted y yo adoramos y servimos es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. La relación creador-criaturas demanda que éstas adoren a Dios, porque por Él fuimos creados. Él es el único y sabio Dios, como lo cantábamos hace un momento. Y sabe una cosa más, para Él y solo para Él es toda la gloria, porque la gloria resulta que le pertenece a Él. La seguridad del universo y la preservación de su orden dependen de Dios. Si Dios deja de ser la causa de todo, tanto en lo físico como en lo espiritual, ¿sabe qué va a pasar? Todo se va a desajustar. Todo se desmoronaría. Es como cuando se rompe la base o el cimiento de un edificio. El edificio no queda flotando, ¿verdad que no? ¿O sí? Se desploma en ese mismo momento. Pues asimismo Dios es el cimiento de todo el universo, todo lo que es y de todo lo que existe. Y cuidando ese cimiento, ¿qué cree? Se cuida el edificio. Nadie construye un edificio en un cimiento que no está sólido. ¿Sabe solamente quién? El necio. El que dice en su corazón, no hay Dios. Si Dios no fuera lo que es o dejara de ser Él, todo se arruinaría, todo se desplomaría. La existencia del ser humano y aún de toda la creación no valdría la pena. Dios sabe por qué solo Él debe ser adorado. Esto no solamente es una ley o un mandamiento, sino una necesidad imperiosa para el ser humano. Que yo dije, no es una ley o un mandamiento, es una necesidad, mis hermanos. Es una necesidad para el ser humano. De otra manera, nada, escuche bien esto, nada valdría la pena. Pensemos en esto. Si por uno que se rebeló en el principio, por consecuencia se desató todo lo malo que vemos a nuestro alrededor, ¿qué sería de nosotros si Dios no existiera? ¿Dónde estaríamos usted y yo ahorita? ¿Acaso no estaríamos muertos en vida, haciendo solamente el mal? Y si muchos no le adoran, ¿qué pasaría si todos no le adoran? ¿Qué ha pasado desde que Lucifer se rebeló? ¿Qué ha pasado desde que Dios dejó de ser el centro de todo? ¿Qué ha pasado desde que este ser creado quiso la adoración para Él? Bueno, entró al mundo la muerte física, la muerte espiritual, enfermedad, degeneración del cuerpo, el rompimiento de toda relación.
la desintegración del hogar, problemas sociales, problemas en la iglesia. Con esto también vino el deterioro de la mente, la decadencia de la naturaleza humana. Todo esto ha venido como consecuencia de quitar a Dios del lugar que solo a Él le corresponde. Desde aquel día en que una criatura se rebeló y dijo en Isaías 14:13: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Desde ese momento se violó la ley más excelsa y suprema del cielo: adoración a Dios. De esto se derivaron las malas consecuencias para el hombre y por ende para toda la creación. Vemos cómo esta criatura ya caída le dijo a Eva en Génesis 3:5, cuando ella andaba por ahí merodeando y la serpiente merodeando aquel árbol prohibido, el cual Dios ya había dicho que el día que de él comieran moriría, y la serpiente le dijo, ¿qué le dijo la serpiente? No morirás. Mira, es nomás tantito, como nos dice hoy en día, ¿verdad? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, ¿y qué? ¿Y qué dice ahí? Y seréis como Dios. Ha de haber dicho, no, pues de aquí soy, ¿verdad? Transmitiendo de esta manera el germen maldito de la rebelión y la usurpación, el cual ha dado su fruto hasta nuestros tiempos. Y hoy el hombre quiere ser como Dios. Muchos se sienten dioses y quieren adoración, reconocimiento, elogio. Pero ¿sabe una cosa? Nunca la creación llegará a ser como el Creador. La razón no es solamente que una criatura no puede ser adorada como Dios, sino que solo Dios debe de ser adorado. Y solo Él debe de ser el objeto de nuestra adoración. Nadie más, mis hermanos. Él es el Creador y nosotros somos sus criaturas, ¿sí? Por consiguiente, solo Él merece todo reconocimiento, honor, gloria y reverencia. Esto no es un asunto de énfasis, sino más bien es la causa de preservación de la misma creación. Solamente cuando Dios es lo que debe de ser en cada uno de nosotros, todo lo demás se acomoda en donde debe de estar. Cuando el centro de algo es quitado, todo lo que está alrededor se derrumba. Cuando el cimiento es quitado, todo lo que es sostenido por él se cae. Debemos entender y reconocer esto. Dios es la causa de todo. Él es la esencia de todo. Él es el cimiento y es la preservación de todas las cosas. Por eso es necesario que tú y yo le adoremos solo a Él, ¿sí? Para que de esta manera todo se acomode en su lugar en tu vida. Para que todo esté bien. Para que todos sean dichosos y felices y podamos cumplir el propósito por el cual hemos sido creados. La iglesia debe de adorar solo a Dios. Sin embargo, la criatura rinde más reverencia a las cosas creadas que al Creador. Por eso muchas veces, escucha esto, muchas veces andamos como andamos, arrastrando la cobija por ahí, por la calle de la amargura, ¿sí? Preocupados, afanados, deseando más las cosas de este mundo que las cosas de Dios, buscando la solución en lugares equivocados. Y cada uno de nosotros sabemos muy bien,
¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Usted sabía que consciente e inconscientemente podemos estar adorando otras cosas más que a Dios? ¿Sí lo sabía? Si no, ya lo sabe. Algún ídolo por ahí. No solo de imágenes, u objetos. Porque usted puede decir, no, yo ya salí de allá. No. ¿Qué me dice de algún deportista? Y hasta compramos sus camisas. Y nos las ponemos muy orgullosos. Y le hacemos. Compramos sus tenis de más de $500. Tenemos un póster ahí en la entrada de nuestro cuarto. Sí. Hacemos todo lo posible por ir a verlo, cueste lo que cueste. Y no me malinterprete, ni me mire feo. Ya los vi así que. En sí estas cosas no son malas. Lo malo está en ponerlos en el lugar que le corresponde a Dios. Ahí está el detalle. Gastar más por ello que en la obra de Dios. No, le damos alegría a tu cuerpo Macarena. Y aquí, no, mire nomás échale un vistazo alrededor. Tantas y tantas sillas, menospreciando lo que Dios nos ha dado. Pero como dice mi pastor, que es mi papá, cada quien, ¿verdad? Así que, y nos endeudamos. ¿Cuántas cosas no hacemos por obtenerlo? Recuerde que la adoración tiene que ver con rendición, reverencia, amor, obediencia, pero muchas veces estas no están en la dirección correcta, que es Dios. Y ponemos otras cosas en su lugar, ¿sí? Antes que a Dios. Muchas veces solemos escuchar a una esposa decirle a su marido: marido, tú eres mi adoración. Y pudiéramos decir: ay, Memo, no seas tan drástico. Es solo una expresión, hombre. Ay, ¿a poco tú no le dices a tu esposa? Sí le digo también. Pero vuelvo a repetir, no me malentienda. Sé que puede ser una expresión. La cosa es, escuche esto, que realmente ya en la práctica estamos adorando a nuestros maridos, dándoles más amor a ellos que a Dios. Ahí ya cambió la cosa, ¿verdad? ¿Sí? Dándoles más tiempo a ellos que a Dios. Y las esposas dicen: no. Reverenciándolos más a ellos que a Dios. Atendiendo más a ellos que a Dios. Y hasta pudiéramos ponernos bien espirituales. Es que Dios nos manda que nos sometamos a ellos. Y es cierto. Así, eso dice su palabra en Colosenses capítulo 3, 18. Casadas, estén sujetas a sus maridos. Pero mis hermanas, en primer lugar tenemos que someternos a Dios, ¿sí o no? Y si no nos sometemos a Dios, a quien no podemos ver, ¿cómo podremos someternos a nuestros maridos? Será muy difícil, especialmente cuando se llega a las situaciones difíciles. Otro ejemplo, ¿qué tal cuando adoramos a un hijo? Y hasta solemos decirle: hijo, tú eres mi adoración. Y lo subimos en un pedestal. ¿O qué tal un ministro? Y hasta los idolatramos. ¿Qué me dice de la adoración al placer? Enfocándose excesivamente en la búsqueda de los placeres terrenales. Muchas personas son su propio Dios y se afanan con tal de poder tener un supercuerpo, dedicando horas y horas en el gimnasio para obtenerlo.
Ahí está, ¿no? Acabándose las máquinas y esto nunca se acaban. Pero a Dios no le pueden dedicar ni siquiera 2 horas el miércoles y 2 horas el domingo. Es más, ya ni se diga allá en tu casa, donde nadie te ve. No, pues aquí todos te vemos. Y si así. Alguien podría decir, Memo, no es para tanto. Mira, no pasa nada. Yo he sido frío, ni he sido frío, ni caliente, y aquí sigo, mira. Bueno, la advertencia está dada. Y si no, mire las palabras que le dice el rey Ezequías al pueblo de Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 7. Segunda de Crónicas 37. Dice así: no sean como sus antepasados y parientes que abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se convirtieron en objeto de desdén. Sí, ¿es ese o no? Como ustedes mismos pueden ver, versículo 8, no sean tercos como fueron ellos, sino sométanse al Señor y vengan a su templo que Él mismo separó como santo para siempre. Adoren al Señor su Dios para que su ira feroz se aleje de ustedes. ¿Qué estaba pasando aquí? Tal vez algunos estaban diciendo como hoy en día: no se preocupen, no es para tanto, no exageres, Ezequías, no pasa nada, sigan adorando a otros dioses. ¿Y sabe qué pasó? Tómala. Dios desata su ira sobre el pueblo de Israel. ¿Todo por qué? Por tomar las cosas a la ligera. Como hoy en día. El pueblo había dejado de lado a Dios. Pero Ezequías fue un rey dedicado a Dios y a la vida espiritual de la nación, y envió cartas a todo Judea y a Israel, exhortando a que todos regresaran a Dios, a las sendas antiguas, y les dijo que no fueran testarudos, sino que se rindieran solo a Dios. O sea, cuando dejamos de lado a Dios, estamos siendo testarudos, necios. ¿Sí? Y que no dejaran, les dijo que se rindieran solo a Dios, lo cual significa obedecer a Dios por sobre todas las cosas, dándole cabida en nuestros cuerpos, voluntad, mente y emociones. Solo entonces seremos capaces de renunciar a nuestro egoísmo obstinado. Mis hermanos, cada uno de nosotros sabemos a quién estamos adorando. A Dios no lo podemos engañar. Nos podremos engañar a nosotros mismos y podemos poner aquí carita de santo. Sí. ¿Qué me dice del trabajo? Ay, ¿será malo trabajar? La Biblia dice, ¿no? El que no trabaja, ¿qué? Que no coma. Pero note usted esto: al trabajo le invertimos tiempo, a veces aún más de lo establecido, horas extras, dedicación, empeño. También obedecemos al pie de la letra a nuestro empleador o a nuestro jefe de trabajo, porque si no, ¿qué pasa? Goodbye, my friend. ¿Llegamos más temprano de la hora de entrada? Si estamos enfermos, de cualquier modo llegamos. No se diga aquí en la iglesia, ¿verdad? Si tenemos que trabajar los domingos, lo hacemos, no importándonos que es el día de... Nomás mire alrededor, hombre. ¿Quién sabe dónde andan los hermanos? Bueno, pero pues cada quien, ¿verdad?
Entonces, ¿sí pasa esto o estoy exagerando? Si no, ya para cerrar mis notas. Mi hermano, permítame decirle algo de corazón. Este no es un tema fácil, créame. Yo hubiera preferido darle alguna otra enseñanza, tal vez de consolación o tal vez de motivación para seguir adelante. Pero no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiera. ¿Sabe por qué? Porque de esto depende todo. Y no predicamos para ofender a nadie. Quiero decirle y recordarle que la palabra de Dios primeramente es para los que estamos aquí. Y también nos confronta y nos redarguye, nos da en donde más nos duele. Porque así es la palabra de Dios. Pero esto es con el fin de hacernos recapacitar y retomar el camino correcto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para... Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? No piense que predicamos para ofender. Sin embargo, debemos entender que la predicación de la verdad frecuentemente es ofensiva. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque saca a la luz aquello que queremos esconder. Hace un tiempo atrás, un hermano de otra congregación, de por allá por Japón, me comentaba que su pasión era su trabajo. Y él me preguntó: oye, Memo, ¿tú crees que eso está mal? ¿Usted qué le respondería a este hermano? En japonés. ¿Estará mal apasionarnos por nuestro trabajo? No, ¿verdad? Yo le dije: no creo que esté mal, siempre y cuando tu pasión por Dios no sea menos que tu pasión por tu trabajo. Ay, oye, hermano, ¿dónde estás? En Japón, ¿sí? Con los ojos así. Se quedó chinito cuando le dije. Dije: órale, si eres de allá. ¿Sí? Porque cuando tenemos pasión por algo, lo demostramos, ¿sí o no? Y hacemos notorio eso que tanto nos apasiona. Pero cuando se trata de demostrar nuestra adoración a Dios y estamos congregados, muchos de nosotros no somos capaces ni siquiera de levantar nuestras manos a Él, lo cual significa rendición a Él, amor, reverencia. No la están levantando a nosotros, mis hermanos. Digo, cuando yo levanto mis manos, no las estoy levantando para usted. Eso lo debemos de entender, lo estamos haciendo. ¿Qué significa levantar las manos? Lo dijiste el miércoles. Rendición, ¿verdad? Ya vimos las definiciones. No somos capaces tampoco de postrarnos delante de Él. Muchos dicen: yo adoro aquí adentro en mi ser interior. Pues será muy, muy, muy adentro. Déjame decirte, mi hermano, que Dios quiere que tú y yo le expresemos alabanza y adoración. Ay, ¿a poco sí? Sí, Dios quiere que le expresemos alabanza y adoración. Jesús pregunta: ¿expresó su amor por nosotros? Él no solo dijo: sí los amo, sino que siendo aún pecadores, tradúzcase mentirosos, peleoneros, traicioneros, chismosos, envidiosos, celosos, homicidas, aún siendo así, Cristo murió por amor a nosotros. Y su amor fue evidente. Él lo expresó hasta la muerte. Y si Él lo expresó, la pregunta sería: ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué? Expresarlo. Y lo podemos ver claramente en las escrituras. Salmo 47:1: pueblos todos, batid las manos.
¿Qué significa batir las manos? A ver, no, ya se les olvidó. Alabar a Dios con todo nuestro ser, aplaudir, mover las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo. A ver, un grito de júbilo. Muy bien. Salmo 98:4. Cantad alegres a Dios toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Y a veces estamos: cantad alegres al Señor, cantad con júbilo ante Él. De su presencia. No. Salmo 95:6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Podemos darnos cuenta las formas y maneras que la palabra de Dios nos da para expresar a Jehová nuestro Hacedor alabanza y adoración. Salmo 156. Todo lo que respire, alabe su sueño. Perdón. Caray. Todo lo que respire, alabe su sabiduría. Ahora sí. No, ¿verdad? Todo lo que respire, alabe su trabajo. Caray. Todo lo que respire, alabe al mejor jugador de la NBA. ¿Qué dice? La verdadera adoración implica reconocer la soberanía y la autoridad de Dios para honrarlo con nuestra vida, con acciones y con expresiones. ¿Usted reconoce que Dios es soberano? ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere. Y Él en su perfecta soberanía tiene a todo el mundo en sus manos, tiene el perfecto control de todas las cosas y nada, absolutamente nada, se le escapa de su mano. Dice la Biblia que ninguna hoja cae del árbol sin que Dios lo permita. ¿Usted entiende eso? Bueno, eso es reconocer que Dios es soberano y por esto hay que adorarlo solo a Él. ¿Usted reconoce la autoridad de Dios en su vida? Aquí ya cambia la cosa. Pudiéramos hasta gritar: sí, yo reconozco la autoridad de Dios en mi vida. Y entonces, ¿por qué no obedecemos su palabra? ¿Por qué nos cuesta tanto cumplir con sus mandamientos? ¿Por qué? Es una buena pregunta, ¿no? Sí, porque cuando de verdad nosotros reconocemos la autoridad y la soberanía de Dios, esto automáticamente nos lleva a adorarlo, a derramar nuestro corazón delante de Él, aquí en la congregación y fuera de ella. Sin importar quién esté a mi lado, sin importar si alguien me ve o no, sin importar si me duelen las rodillas o si estoy cansado. Es muy triste ver a muchos en las iglesias apáticos, con una dureza de corazón impresionante, como dicen los españoles. Y nos invita la persona que está aquí dirigiendo a levantar nuestras manos y más rígidos nos ponemos. No las levanto, las manos se quieren levantar, pero yo las sujeto ahí. En una ocasión fui a un evento de jóvenes. Había jóvenes de muchas iglesias. Yo me encontraba en mis primeros años de haberle entregado mi vida al Señor. Ese día el grupo de alabanza entonó varios cantos de júbilo. Y mientras estábamos alabando, todos mis compañeros, el grupo de jóvenes con el que fui, estábamos gozosos, cantando, danzando, dando gritos de júbilo. Y todo iba muy bien. Las emociones estaban pues en su máxima expresión. Pero todo cambió hasta que comenzó la adoración. El tiempo de intimidad, el tiempo de conectarnos con Dios. Y entonces algo pasó. Algunos comenzaron a ponerse tiesos. Después de andar brincando como chapulines bien elásticos por ahí, todo se apagó.
Fue como si nos hubieran aventado un balde de agua fría. Yo volteé con la persona encargada que nos llevaba ahí. ¿Y qué cree que estaba haciendo? Apatía impresionante. Fue como si estuviera molesto porque se había acabado el revoloteo. Tiró el chicle que traía por ahí para meterse otro. Y estaba la presencia de Dios tan palpable y este hermano seguía mascando chicle, volteando de un lugar para otro. Hello, hello. No sé qué andaba buscando. Espantándose la mosca que le estaba molestando ahí. Pero yo más bien creo que esa mosca andaba por ahí con un propósito. Yo creo que lo estaba invitando para que entrara a la adoración a Dios, porque usted sabe que Dios usa lo que Él quiere, ¿sí? Pero nunca lo hizo. ¿A usted le ha pasado esto? Que anda una mosca por ahí molestando. Cuando le esté molestando, piense en esto. ¿Por qué anda por aquí la mosca? No se huela, no. Más bien levante sus manos. Pero este hermano estaba ahí en su apatía completa, ni la mosca lo pudo convencer. Por consecuencia, fíjese lo que pasó. Los demás jóvenes que íbamos con él, ¿qué creen que estaban haciendo? No, lo mismo que estaba haciendo su ejemplo. Ya se estaban pasando los chicles unos a otros, todos mordidos. Ya no sabían ni qué hacer. Sin ganas ni siquiera de entonar ya los cantos de adoración. La pila se les murió. Y yo no aguantaba. Imagínense en mi primer amor. Así que pasó el primer canto de adoración y seguían igual. Y me decidí y dije dentro de mí, y no estoy para alzarme el cuello, Dios lo sabe. Yo le dije al Señor, Señor, no quiero estar como ellos están. ¿Por qué? Yo sé de dónde tú me has rescatado, Señor. Me has sacado de la vana manera de vivir. Diste tu vida por mí en una cruz. No te importaron los insultos ni los maltratos. Y yo no puedo estar así. Necesito adorarte. Quiero adorarte. Lo único que me queda hacer es adorarte, Señor. En ese momento cerré mis ojos, alcé mis manos al cielo y me sumergí en la presencia del Señor. ¿Y sabe? Comencé a adorarlo, mis lágrimas brotaron, el Señor comenzó a ministrarme, a tratar ahí en mi corazón que todavía traía ahí unas. Y cuando menos pensé, los jóvenes que estaban a mi lado, ¿qué cree que estaban haciendo? Empezaron a adorar. ¿Sí? La adoración se extendió, hubo una administración, entonaron otro canto y el encargado con el que íbamos nos comenzó a decir, ya vámonos, se nos va a hacer tarde. Pero yo cerré mis ojos y no quise escucharlo y seguí adorando y adorando, expresándole a Dios gratitud que tengo por haberme dado una nueva vida. Y dije dentro de mí, yo de aquí no me muevo. Y cuando menos pensé, mis hermanos, todos estábamos adorando a Dios. Y eso yo lo he experimentado varias veces, aquí también en la iglesia. El encargado pues no le quedó de otra más que esperarnos. Y aquí cabe mencionar algo muy importante. Nosotros podemos ser de inspiración para otros, pero también podemos ser piedra de tropiezo, especialmente para nuestros hijos. ¿Sí? Sí, porque a veces queremos que nuestros hijos hagan cosas que ni siquiera nosotros hacemos. Hijo, alza tus manos. Y tú ahí. No comas chicle. Y como ellos son bien observadores, ¿verdad que sí? Así son los niños. Pues están viendo todo lo que nosotros mismos hacemos. Haga la prueba. Adora a Dios con todo tu ser y con todo tu corazón y verás que tus hijos lo van a adorar también. Ahora piensa esto, si Él lo ha dado todo por ti, por mí, ¿por qué no adorarlo? ¿Qué te impide? A ver, todos tienen sus brazos, sus pies. ¿Qué te impide adorarlo?
no por lo que Él te pueda dar. No, sino por lo que Él es, lo que significa para ti. La adoración que tú le des va a ser de acuerdo a lo que Él significa para ti. Ahí te lo dejo, mi hermano. La mejor adoración que le podemos dar a Dios nace de un corazón agradecido, un corazón que ya ha sido regenerado. Nace natural, no necesitas estar pujando ahí para que salga el fruto. No, nace el fruto naturalmente, ¿sí? Un corazón que ha sido quebrantado una y otra vez. No de un corazón duro ni orgulloso. Y si hubiera, fíjate muy bien, alguien con un corazón duro, de dura cerviz, como el pueblo de Israel, ¿sabe una cosa? Dios es especialista en quebrantar esos corazones duros para cambiarlos por un corazón de carne, así como lo hizo contigo y conmigo. Sensible a su voz. David le pedía al Señor en el Salmo 51, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu fiel a ti. Amados, algo que debemos entender es que no son cantos nada más la adoración. Los cantos son solamente una herramienta. Tampoco se trata de rellenar un espacio. Cantos rápidos, cantos lentos. Y yo nomás voy a llegar a la palabra. Yo soy un hombre de palabra. Yo nomás, y nos perdemos toda la adoración, la alabanza a Dios. Pues qué mal estamos pensando esto. La adoración es algo más profundo que Dios quiere que experimentemos. Es el lugar donde le expresamos a Dios lo que Él es para nosotros. Ahí tú y Dios. Es el lugar donde somos ministrados por Él. El lugar donde nuestras necesidades espirituales son suplidas. Hay veces que solemos decir, hoy fui a la iglesia y siento que no recibí nada de Dios. Pues ¿sabe qué? Ahí está el problema. Justamente ahí está el problema. La mayoría de veces estamos pensando solamente en recibir. Cuando a la iglesia, ¿sabe a qué venimos? A darle a Él adoración. Quien debe de recibir es Dios. Y lo que debe recibir es nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud. Qué egoístas somos cuando le decimos a Dios, vine a la iglesia para que me des. Cuando Él ya nos dio todo. La bendición más grande que fue enviar a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados. No podemos venir a la iglesia solo pensando en pedirle a Dios cuando Él ya lo dio todo por nosotros. Más bien, mis hermanos, cambiemos el chip. Hazle así, ahí, tu chip. Métele el escáner. Bórrale los códigos negativos. Y cuando vengamos a la iglesia, pensemos en cuánta adoración le vamos a dar a Él. Pensemos en cuánta alabanza y gratitud le vas a dar a Dios. Para que de esta manera fluya como ríos de agua viva su bendición. No es de otra manera. Pregunta, ¿qué podemos ofrecerle a Dios? Hace un momento lo cantamos. ¿Qué puedo ofrecer? Si tú eres el dueño de todo, las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que quiere? La totalidad de nuestro corazón. Total. ¿Sí? Para que de esta manera le podamos expresar adoración a Dios a través de nuestra obediencia.
porque el obedecer, primera de Samuel 15, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Salmo 51, 16 lo cantábamos: porque no quieres sacrificios que yo no daría, no quieres holocausto. Los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El sacrificio en sí no es malo. Lo malo es con qué intención del corazón se hacen los sacrificios. Usted sabe que en el Antiguo Testamento un sacrificio era como una transacción entre el hombre y Dios, y esto demostraba una relación entre ambos. Pero si el corazón no está completamente arrepentido, o si no se ama verdaderamente a Dios, el sacrificio se convierte en un ritual vacío. Por esta razón el Señor quedó hastiado de sacrificios y ofrenda de animales, porque no había un cambio genuino del corazón. Venir a la iglesia no es garantía de un buen sacrificio. Millones de personas asisten a las iglesias. Levantar las manos tampoco es garantía de un buen sacrificio, porque todo el mundo lo puede hacer. Cantar en la congregación resulta muy fácil de hacer, pero tampoco es garantía de un buen sacrificio, a menos que se lleve a cabo con una actitud de amor y obediencia a Dios. Usted recuerda la actitud de Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su propio hijo, a Isaac, a quien amaba. Génesis 22:13 lo leo. Abraham, o véalo ahí en la pantalla, Abraham se levantó muy de mañana, dice ahí. Yo creo que si hubiéramos sido cualquiera de nosotros, no hubiéramos querido ni siquiera que amaneciera. Pero él se levantó muy de mañana a cumplir. Y enalbardó su asno, lo ensilló, y tomó consigo sus siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la peña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aquella mañana Abraham comenzó uno de los actos de obediencia más grandes registrados en la historia, demostrándonos la mejor adoración que Dios quiere recibir. Notemos que Abraham obedeció de forma rápida e inmediata. Y después de 3 días de haber caminado, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos, el monte de Moria. Versículo 5. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperan aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta ahí. ¿Y qué dice? Y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí está el punto importante para nosotros, porque regularmente obedecer a Dios es una lucha. Porque esto puede significar que debemos entregar algo que amamos profundamente. Dios no nos va a pedir cualquier cosa, nos va a pedir aquello que está ocupando su lugar, ¿sí? Y para que nosotros lo soltemos, nos va a tener que costar, ¿sí? Ese es el punto, mis amados, porque Dios quiere que le amemos por sobre todas las cosas, aún por sobre tu marido, aún por sobre tus hijos. Ahí está la prueba. ¿Y qué hizo Abraham? ¿A quién amaba más? ¿Y a Isaac no lo amaba? ¿Y quién estaba por encima? ¿Sí? Si no hacemos así, se convierte en religiosidad. Ser religioso, ir a la iglesia, servir en una actividad, dar por ahí una ofrendita de esas que nos sobran, no basta si no practicamos nuestra devoción y nuestra obediencia a Dios. De nada sirve. ¿Me va siguiendo? Vaya conmigo por favor a 1 Corintios 8:6. Dice así. En el contexto, el apóstol Pablo está hablando de la comida sacrificada a los ídolos.
En nuestro contexto podemos entenderlo aquello que le damos más importancia o aquello que ocupa el lugar de Dios. Y le dice a los romanos: todos los ídolos del mundo no son nada. Versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por el medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Si después de hacer un examen en tu vida notas que ha habido una restauración en tu matrimonio, con tus hijos, en el orden de tus finanzas y otras cosas más, pero Dios no lo es todo en tu vida, no has hecho nada. No ha pasado nada. Es como si comenzaras al revés, de atrás para adelante. Pero Dios hoy te dice: debes de comenzar por el todo, por donde procede todo, por la causa, para que experimentes los efectos. Dios quiere que tú comiences por el núcleo, por el cimiento, no por otra causa. Debemos entender que nuestra fe corre peligro y nuestra relación con Él se debilita cuando le damos adoración a alguien o a algo que no es Dios. Corremos peligro, mis hermanos. No es que se esté menospreciando a las demás personas, sino más bien estamos reconociendo que solo Él es digno de mi adoración, porque los dioses de los pueblos son ídolos, imágenes de escultura y de fundición. Salmo 146:6. Pero Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, que liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Él es el gran yo soy, el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. Mis amados, solamente Él merece adoración. La iglesia se ha adaptado a ver la idolatría manifiesta frente a sus propios ojos, como el pan nuestro de cada día, y pasa por alto las cosas, pero Dios no, porque Él es un Dios celoso. Él sí las toma en cuenta. Él quiere que solo lo que solo le pertenece a Él, que es adoración. Si hay algo que desata la ira de Dios sobre los hombres, es la idolatría. Aquello, ya dijimos, o sea, quitemos de nuestra mente las imágenes. Es todo aquello a lo que le das más importancia. Alguien pudiera preguntar: ¿por qué los huracanes, terremotos y desastres naturales son más frecuentes en los países más pobres? ¿Será porque Dios es injusto? ¿Usted qué opina? Lo que se pierde de vista es que estos países son los más idólatras y practicantes de la hechicería. Pero eso lo perdemos de vista. No lo vemos y no nos damos cuenta. ¿Sabe por qué? Porque no nos ponemos los lentes de Dios a través de las Escrituras. Y muchas veces se lo atribuimos a la casualidad o a la madre naturaleza. Como si la madre naturaleza tuviera autoridad propia para hacer lo que a ella le da la gana. Fíjese lo que dice Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. 7. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Esta zona es una zona de muchos vientos. Pero ¿quién está detrás de ellos? Nuestro Dios.
¿Se da cuenta? Por eso es importante ver la vida y todo lo que pasa a nuestro alrededor a través de los lentes de las Escrituras. ¿Sí? El que vino del cielo, compañero del Padre desde la eternidad y que conoce a Dios y nos lo da a conocer, nos dijo que un pajarillo no cae al suelo sin la voluntad del que está allá arriba. Tampoco un huracán puede borrar una región del mapa sin que el Padre lo sepa. Detrás de todo hay un origen que no es natural, sino sobrenatural, que se llama Jehová. Necesitamos tomar en cuenta que si Dios quiere evitar algo, lo evita. Y más si amenaza a aquellos que lo están adorando. Sí. Lucifer encabezó la rebelión de las criaturas contra el Creador y transmitió su mismo espíritu al hombre. Desde entonces el hombre adora el sol, la luna, las estrellas, el sapo, el mono, la vaca, la rana, lotería, incluso a sí mismo. Romanos 1:22, 1:28, me voy a brincar, pero apúntelo ahí, 1:22 al 28. Que profesando ser sabios, los hombres se hicieron necios y cambiaron, ¿verdad?, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí está. Todo lo cambiaron por la verdad de Dios. Vámonos hasta el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué pasó? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esta es la condición del ser humano que no adora a Dios. El ser humano que pone en primer lugar otras cosas antes que a Dios. Por eso el tema es serio. Es serio. Para los que no están 100% comprometidos y consagrados a Dios y que ponen en primer lugar cualquier otra cosa antes que a Dios. Dios no interfiere, escuchen esto, en las decisiones que cada uno tomamos en contra de su voluntad. Y nos permite declarar nuestra aparente independencia de Él, a pesar de que sabe que en poco tiempo, si no nos arrepentimos, seremos esclavos de nuestra rebeldía y perderemos la libertad de no pecar. Hoy más que nunca debemos tener cuidado con permitir entrar aquellas cosas que van a moldear nuestras convicciones. Fíjese en lo absurdo del hombre, como decían los profetas. El hombre corta un palo de un árbol y de él hace una mesa, prende una fogata para cocer los alimentos y usando el pedazo de madera que le sobró, dice: haré un Dios, y así lo talla y lo arregla. Pero la cosa no para ahí. Lo sorprendente es que también se postra y lo adora. Pregunta: ¿dónde está la inteligencia y la sabiduría en esta acción? Pues así es lo mismo con nosotros, mis hermanos. Con esas manos que hizo diferentes cosas, también con ellas hizo un Dios a quien le rinde adoración. Hay quienes dicen: mira lo que he logrado, gracias a mí, supuesta inteligencia, fuerza. Yo sé hacer esto, sé hacer aquello, y qué bueno, mis hermanos. Pero yo te pregunto: ¿quién te da la fuerza para hacerlo? Eso es lo que debemos de entender. Escucha, no te duermas. ¿Quién te da la salud para estar bien y así puedas desarrollar tu trabajo? ¿O quién te ha dado la inteligencia para hacerlo? No, es que yo soy muy inteligente. Ah, sí, chuchis.
Lo cierto es que la necedad del hombre y su orgullo no permite reconocer que solo Dios es el que merece todo reconocimiento de lo que hacemos y aún de lo que no podemos hacer. Ahora, que el mundo adore más las cosas creadas antes que al Creador, se entiende, ¿sí o no? Pero uno que se dice ser cristiano, al cual se le ha presentado la verdad del Evangelio, el cual ha sido trasladado de las tinieblas a su luz admirable, que lo ha sacado de la vana manera de vivir de la que vivía, de ellos no se puede entender, pero sobreabundan. Adorar a Dios, solo a Dios, fue enseñado desde los antiguos tiempos. Deuteronomio: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantas, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y alguien puede decir: esto es solamente para los que adoran imágenes. Recordemos que la adoración no solo es a imágenes. Al apóstol Juan le pasó cuando en una ocasión se postró para adorar a un ángel. Sí, a Juan, aquel que vio todas las visiones en la isla de Patmos, el que vio que nadie era digno de desatar los sellos, solamente el cordero que fue inmolado, que también vio en visión a los 24 ancianos y a los 4 seres vivientes adorando a Dios. Juan, que nos transmitió, ese Juan, ese, ¿ya lo identificó? El Juan que resume y llega a la conclusión: de los que se postran delante de la bestia y de su imagen no entrarán en el reino de los cielos. Y fue Juan que, después de haber visto todas estas revelaciones de adoración, vio al ángel y se postró para adorarlo. Apocalipsis 19:10: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. ¿Qué hubiera dicho Lucifer? Sí, adórame, adórame, adórame. Como nos dice a todos: adoren las cosas de este mundo. Pero este ángel le dijo: mira, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Y qué dice? Adora a Dios. No sé dónde. Bueno, saca de tu mente que la idolatría solo tiene que ver con adorar imágenes. Más bien es un mal que hay en la mente del hombre de querer ser adorado. Puede ser que estén pasando muchas cosas en tu mente, que estés pensando que esta enseñanza no es para ti. Yo solo digo una cosa: que Dios nos libre. ¿Sabe por qué? Porque si hay un mal que la serpiente se aseguró bien de inyectar en la cabeza de la creación, fue adorar otras cosas por encima de Dios. Puede ser cualquier cosa, aquello que tú amas, aquello que más dedicas, donde está centrada tu pasión personal, aquello incluso que has logrado. ¿Ustedes recuerdan lo que decía el rey Nabucodonosor? Antes de ser hecho como un animal, él muy orgulloso decía: mira, ahí en su balcón, ¿no? Y miraba: mira la gran Babilonia que he construido gracias a mi fuerza, gracias a mi gran poder. Y todavía no estaba aún la palabra en su boca cuando le cayó la ira de Dios. ¿Y hasta cuándo dejó de ser la ira de Dios? Hasta que reconoció que hay alguien más grande en los cielos, que merece la gloria, la honra y toda la adoración. Sí, denle un fuerte aplauso.
Todavía no termino, ¿eh? Todavía no termino. No me esté carrereando. Pensemos en esto. Si Dios hoy fuera a juzgarnos como juzgaba antes y ve a un cristiano aplaudiendo, hasta resulta ahí, ¿no? Excesivamente a hombres, como andan muchos por ahí, fanáticos de beisbolistas, deportistas, actores, cantantes u otras personalidades, y gritan, saltan, patalean y hasta se desmayan cuando miran el talento y las proezas de esas personas. Pero cuando se trata de la adoración a Dios, hay que darles un pequeño codazo para que no suelten el ronquido santo. No quedaría la menor duda de que su adoración es solamente una fachada. Fachada, así decía mi tía. La fachada. Porque si usted no es capaz de levantar sus manos, aplaudir, dar gritos de júbilo aquí en la iglesia, pero allá en el estadio, sí, usted mismo se está autoengañando. Y esto, mis hermanos, no es religiosismo. A mí me gusta el fútbol. He ido al estadio. No creo que sea idolatría aplaudir el talento, pero hay una línea muy delgada cuando la admiración se convierte en idolatría. Te aseguro que muchos creyentes que ves en el estadio Jalisco, de donde soy yo, gritando gol ahí con las Chivas o el Atlas, hasta quedarse sin aliento, sin garganta. Los puedes ver luego en la iglesia mirando el reloj como ahorita, ansiosos de que ya se acabe, de que ya se calle Memo, ansiosos de que se acabe el culto de adoración a Dios para volver a sus asuntos personales. Si alguien tiene algún asunto más importante en este momento, puede ir. Más importante. Ahora, cheque bien esto. Si tú le preguntas a un hermanito de estos que fueron al estadio, si Dios es grande, ¿qué te respondería? Es grandísimo. Y si tú le preguntaras, oye, ¿Dios es bueno? Es buenísimo. Oye, ¿Dios es maravilloso? Él respondería, es el más maravilloso del mundo. Pero escuche lo que Dios diría ante esas afirmaciones. Oye, si soy el que tú dices que soy, entonces ¿por qué te pones tan histérico y excitado aplaudiendo los talentos de un hombre? Y yo, que soy el grande de grandes, el rey de reyes y señor de señores, no escucho de ti ni siquiera un aleluya. Aunque usted no lo crea, el Señor puede estarnos diciendo esto a cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que no tenemos una cámara ahí para comprobarlo, ¿verdad? Aunque ya ahorita con las redes sociales nosotros solitos subimos ahí, andamos haciendo, y todo el mundo se da cuenta menos usted. Y si hablamos de lo espiritual, pues muchos nos quedamos muy cortos. Híjoles, ¿qué tal cuando anda por ahí nuestro predicador favorito? Lo tratamos como a Jesús y viajamos hasta ese lugar y hacemos lo que sea necesario, empujamos, tumbamos a la multitud con tal de tocarlos. Por esto muchos de los evangelistas traen hasta guardaespaldas. Y algunos de ellos se enojan cuando los tocas, porque creen que si los rozas pierden la unción, y por eso salen corriendo. Sin embargo, en una ocasión hubo un leproso que le dijo a Jesús: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor rápidamente se volteó y le dijo: sí quiero, sé limpio. ¿Qué diferencia no creen entre el que quiere tocar y el que sale corriendo porque lo tocan?
Jesús sabía quién lo estaba tocando y por qué. Hay toques de necesidad, pero también hay de idolatría. Necesitamos diferenciar esto, mis hermanos. Dios quiere, escucha bien esto, Dios quiere restaurar la adoración en tu vida y en mi vida, donde solo Él sea el objeto de nuestra adoración. ¿Qué debemos hacer? Quitar todos los ídolos o cosas que están allí muy dentro de nuestro corazón, hacerlos a un lado, destruyendo todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, todo aquello que desvía tu mirada de Él. Si tienes que cerrar tu Facebook, hazlo, porque pasas más horas allí pegado que en oración. Si es alguna persona que toma el lugar de Dios, corrige. Ezequías, cuando fue rey, mandó destruir esos lugares altos donde se ofrecían sacrificios a otros dioses y quebró las imágenes. Cuando Josías fue rey, hizo lo mismo y restauraron el templo donde ofrecieron a Dios sacrificio, y Dios restauró la adoración en su pueblo. ¿Cuándo? Cuando quitaron todo ese mugrero. Así Dios quiere restaurar la adoración en nuestra vida, adoración que solo le pertenece a Él. La admiración, el reconocimiento, el tributo es solo a Dios. No ignoremos que el espíritu de idolatría es muy sutil y engaña a muchos. Dios nos advierte que la mayoría de nuestros problemas son causados por nuestra idolatría. Si tú necesitas consuelo, adora solo a Dios. Si tú necesitas fortaleza, adora a Dios. Si estás enfermo, adora a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Solo adora a Jehová tu Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Este momento es un momento especial. No perdamos este momento. Es una buena oportunidad para entregarnos a Dios, entregarle la totalidad de nuestro corazón. Pero escucha esto, no lo hagas porque alguien te está diciendo, no. Hazlo porque ese es tu deseo y mi deseo. Hazlo porque reconoces que has dado más adoración a otras cosas antes que a Dios. Y una cosa más, vamos a expresarlo. Digo, yo no estoy aquí para ver a nadie, Vamos a cerrar todos nuestros ojos y nos vamos a sumergir en la adoración a Dios, así como la palabra de Dios nos ha enseñado. Esto es necesario para nuestras vidas. Cierra tus ojos, por favor. Y vamos a terminar este tiempo precisamente adorando a Dios. Dios quiere restaurar la adoración en su iglesia. Levanta tus manos al Señor. Señor, gracias, Padre. Solo a ti te adoraré. Solo a ti, Señor. Mi vida que hubiera sido sin ti, tu vida diste por mí. Sí, Señor. Eres el motivo de mi vivir. Tú eres la razón. Eres la razón de mi existir. Ahora dile al Señor. Eres todo, tú llenas todo. Eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir.
eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y loor. Sí, Señor. Dile a Jesús, Jesús, tú eres. Jesús, tú eres la verdad. Solo en ti, Señor, yo tengo libertad. En ti yo tengo libertad.